Hola comunidad, bienvenidos a un nuevo capítulo de Haciendo Patria, Chilenos por el Mundo. Hoy me encuentro en la ciudad de Miami para entrevistar a un innovador, a uno de los nuestros, a un chileno que ha transformado su negocio y lo ha traído hasta acá, hasta Estados Unidos. Me refiero al doctor Alejandro Cabrera, CEO de las clínicas BainTech en Chile y fundador del Institute of Bain Technology aquí en Miami. Vamos a ver esta entrevista que va a estar muy entretenida. Hoy no solo descubriremos su trayectoria en la flebología, sino que también descubriremos cómo es posible llevar la bandera del emprendimiento chileno a niveles internacionales. A veces pensamos que somos nosotros quienes elegimos nuestro camino, pero como nos compartirá el doctor Cabrera, a menudo son las circunstancias las que nos eligen a nosotros. En esta primera parte nos adentraremos en los inicios de su carrera profesional y descubriremos cómo las vueltas de la vida lo llevaron a especializarse en flebología, un campo que no solo desafía su conocimiento y habilidad, sino también su pasión por innovar y mejorar la calidad de vida de sus pacientes. Acompáñenme para entender cómo las circunstancias modelaron su destino profesional y lo convirtieron en el líder que es hoy. Alejandro, ¿cómo fueron tus inicios en la medicina vascular y qué te llevó a especializarte en esta área? Bueno, la verdad es que uno cree que las cosas uno las elige, pero en realidad lo que les puedo decir y compartir con ustedes es que eso no es así. Son las circunstancias las que lo eligen a uno. Yo ya me había formado como cirujano general y cirujano cardiovascular en la Universidad Católica y después en el Hospital Fach. Y justo corrían por ahí mediados de los 90 y cambió la tecnología para el tratamiento de las varices. Y las varices siempre se habían mirado como un tema menor o secundario. Era como el patio de atrás, los vasculares no les gustaba mucho. Y justo en ese entonces un francés cambió el paradigma, dijo, miren, lo que se ha hecho por 100 años, que era la cirugía tradicional, va a cambiar por procedimientos menos invasivos. Y justo yo estaba ahí, justo fue un curso en París, casi por la motivación de ir a París, en realidad que nunca había ido, y entonces comenzó a conquistarme este tema. Por lo tanto, no es algo que yo me senté a pensar. Después, a finales de los 90, apareció toda la tecnología mínimamente invasiva, y entonces ahí eran tantos los pacientes que veíamos de varices y de problemas venosos, los cuales son muy frecuentes en la población. Recuerden que es el 30% de la población. Y ese 30% hay que multiplicarlo por 2, porque son 2 piernas. Entonces yo ya no tenía casi tiempo a dedicarme al tema de las arterias, o menos a la cirugía cardiovascular. Entonces ya me enfoqué prácticamente solo en las venas. De tal manera que se dio casi espontáneamente. Quizás, si es que tengo algún mérito, es haber sido capaz de hacer la opción renuncia. Eso significa, los médicos somos muy buenos para asumir nuevos desafíos y cosas, pero no renunciamos a nada, entonces nos vamos llenando de cosas. Lo que sí yo hice el año 2000, operé por última vez mi último bypass, me recuerdo femoropopliteo, y no hice nunca más cirugía arterial. Así es que la verdad es que fue algo circunstancial, fue algo que se fue dando así. A lo largo de tu carrera, ¿hubo algún momento definitorio que reafirmó tu pasión en tu especialidad? Ahora, después de este inicio y de haber descubierto, especialmente en Estados Unidos, sociedades científicas totalmente dedicadas al tema venas. Habían sociedades científicas para cirugía general y cirugía vascular, pero que existiera en ese instante el American College of Phlebology, que es una sociedad científica exclusivamente dedicada a venas, y por otro lado el American Venous Forum, 2 tremendas sociedades científicas americanas. Entonces eso me orientó a que en realidad el camino a seguir era el camino de las venas, y se necesitaba entonces profundizar en esos conocimientos. Aparte, la Sociedad Francesa de Flebología. Yo me hice miembro de todas estas sociedades y viajaba a Estados Unidos y también a Europa para aprender, y eso fue muy definitorio porque ya marcó un camino y lo más importante, marcó la referencia, es decir, de dónde uno
va a sacar los conocimientos, de donde uno se va a nutrir, de donde uno se va a alimentar de los nuevos conocimientos. Eso fue marcador para mí también como una segunda etapa en este descubrimiento de la flebología, de las venas. El doctor Cabrera no solo ha sido pionero en tratamientos avanzados, sino que también ha cultivado una profunda pasión por la enseñanza. El Institute of Vein Technology nació con un noble propósito: educar a las nuevas generaciones y transmitir experiencia en una especialidad que aún es poco valorada. Pero hay más en esta historia. Inspirado por el entusiasmo y el feedback de sus alumnos, el doctor Cabrera tomó un paso audaz al organizar el primer Congreso de Venas en Español. Doctor Cabrera, usted ha sido una fuerte inspiración para muchos alumnos que ya han pasado por su Instituto de Venas. Cuénteme, ¿qué es lo que lo inspira a usted? Bueno, la verdad es que es una pregunta difícil cuando uno piensa en qué a uno lo inspira. La verdad es que la pasión por aprender no se acaba nunca, en primer lugar. Pero en la medida que va pasando el tiempo, y los médicos lo tenemos muy arraigado eso, todos vamos enseñando lo que aprendimos alguna vez, vamos transmitiéndolo, ya sea pequeños consejos, pequeñas técnicas quirúrgicas o qué sé yo. Es algo muy frecuente en el mundo médico, no es algo tan extraño. Por otro lado, ya ir estructurando algo, estructurando un instituto, un curso, un congreso, un simposio, un diploma, ya claro, son palabras mayores, requieren una estructura, requieren un esfuerzo muy distinto. Entonces, ahí aparece la motivación de realmente querer enseñar una experiencia, querer enseñar no solo la parte bonita, sino que los errores que uno ha cometido, las situaciones difíciles por las cuales ha pasado, transmitirla para que otros, bueno, lo puedan tomar, lo puedan incorporar y en definitiva sea un servicio a los pacientes, porque los médicos en el fondo es lo que somos. Uno es un instrumento en definitiva para aportar salud y bienestar a la población. Entonces las generaciones jóvenes hoy en día viven un mundo más complejo en general. Entonces cuando nosotros nos dimos cuenta que esta especialidad de flebología está poco explorada, está poco, diríamos, promocionada, incluso en Chile no existe como tal. El board de flebología en Estados Unidos tiene 7, 8 años, o sea, son especialidades nuevas, entonces va apareciendo en uno el ímpetu de decir, mire, jóvenes, vean esta nueva especialidad de esta enfermedad que es muy frecuente en la población y que ha cambiado la forma de hacerse, que es muy bonito, que en el fondo pueden ayudar a mucha gente, que tiene mucha tecnología incorporada, tecnología de imágenes, tecnología. Entonces, es muy apasionante poder ir transmitiendo esto. Por otro lado, la vivencia que me ha tocado es muy afortunada porque, claro, yo soy de la generación, yo soy un doctor de 30 años, entonces, de 30 años de servicio, no de 30 años de edad. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que cuando yo comencé en cirugía, la cirugía era la cirugía tradicional, abierto, con pabellón, con anestesia general, raquidia. Y a poco andar aparecieron los procedimientos mínimamente invasivos que hemos hecho por los últimos 20 años, un poco más. Y ahora vienen los procedimientos robóticos no invasivos, con rayos de ultrasonido desde afuera. Entonces también he sido muy afortunado que casi en una vida profesional voy a ver un cambio dramático en tecnología y en medicina. Y esto creemos que vale la pena contarlo. Creemos que realmente los jóvenes deben aprender, deben conocer estas nuevas tecnologías. Por último, también inspira mucho a los que a mí me enseñaron. Yo me acuerdo siempre de mis profesores, de La Fuente, en Viña del Mar, Klinger, Karachi, Díaz, mi gran maestro en Estados Unidos, Dr. Erwin Hirsch, mi otro gran amigo y maestro en Veintech Varicose Vein Clinics, Dr. David Mosersky, que fueron extremadamente generosos conmigo. ¿Qué menos podría hacer yo que retribuir esto a través de nuevas generaciones, a través de nuevos doctores que los podemos motivar? Realmente para mí ha sido un agrado y
no tengo ningún tipo de arrepentimiento, no tiene nada negativo, casi tiene solo cosas positivas. Y les digo algo misterioso, aparecen doctores que son mejores que uno, que lo hacen mejor que uno, que son más talentosos que uno, y eso da un tremendo gusto. Entonces, que uno pueda ser un agente de transformación de estos doctores, la verdad es que llena el alma, le da sentido a la vida, sentido a la vida, al día a día, en una etapa en que uno ya está entrando en esos cuartos finales de la vida, entonces hace mucho sentido. Yo lo he pasado muy bien, ha sido una aventura muy interesante y creo que tenemos mucho por delante, mucho más por entregar, mucho más por hacer. Ahora, como director del primer congreso en Venas en Español, cuéntanos un poquito más cómo surge esta necesidad, cómo llegas a reunir, ¿no es cierto?, especialistas que te van a apoyar en este proceso también. Ahora bien, el Institute of Vein Technology en Miami está basado en Miami, haciendo cursos en hoteles, que es un poco lo clásico de las convenciones médicas. Se hacen en hoteles, te atienden muy bien, pero los hoteles son caros y son hoteles, no están preparados para hacer, por ejemplo, una demostración médica o qué sé yo. O a veces se hace, pero es muy, muy básico lo que se puede hacer. Entonces, la suerte también acompaña, aunque yo les voy a decir algo, la suerte existe. Hay quienes dicen que no existe, pero ¿saben ustedes? La suerte se reparte todos los días a las 6 de la mañana. Entonces algo uno pone parte para obtener la suerte. La suerte, decía Séneca, es la combinación entre estar preparado y la oportunidad. Estar preparado y la oportunidad. Cuando se juntan esas dos cosas parece que también se llama suerte. Y el año 2023 la suerte tocó de nuevo y dijo, bueno, hicimos un convenio con el Advent Health Nicholson Center, que es un centro de entrenamiento quirúrgico de primer nivel en Estados Unidos. Hay cirugía robótica, laboratorios, pabellones, etcétera, aulas, pequeños rooms, big rooms para hacer entonces toda la educación. Y nuestro instituto se trasladó a Orlando, en realidad, para hacer todas sus actividades en el Advent Health, porque firmamos un convenio con ellos, que ha sido de primer nivel. Y entonces comenzó a ocurrir otra cosa, que era la necesidad que uno notaba, sobre todo en los profesionales aliados, para querer aprender y en español. Y yo decía, bueno, pero ¿cómo si los doctores hablan español y hablan inglés? Sí, me decían, el feedback que teníamos. Pero queremos aprender en nuestra lengua materna, nos es más cómodo, nos es más fácil. Pensándolo bien, los congresos en Estados Unidos, que son muy importantes, están hechos obviamente en inglés. Y es un inglés duro, difícil, rápido, que no es tan fácil de captar cuando uno no está tan familiarizado. Entonces tenía sentido. Entonces, teniendo el Advent Health como centro de entrenamiento, teniendo este feedback de alumnos, no solo médicos, sino también enfermeras, technicians, medical assistants, physician assistants en Estados Unidos, dijimos, vamos a crear el primer congreso en español. Y esto de primer congreso, pusimos después eso de primer congreso, porque buscando y buscando, nunca se había hecho un congreso en Florida, y creo que en Estados Unidos, en español, para una población latina. El segundo desafío con esta idea fue, bueno, ¿y qué doctores van a hablar? Entonces ahí lo que se hizo fue generar un estándar. Dijimos, bueno, tenemos que buscar doctores que hagan venas y sean especialistas en Estados Unidos, pero que además hablen español. Y gran sorpresa, hay el doctor Andrés Katz, Veintech Varicose Vein Clinics from Dallas. Es impresionante, él obviamente es americano, pero nació en Guatemala, habla español. El doctor Figueroa, de Canadá, él tiene su práctica en Toronto, Canadá. Obviamente habla inglés, obviamente es canadiense, sí, pero nació en México, habla español. Entonces, he tenido una búsqueda y hoy en día se ha consolidado una faculty para este congreso que es impresionante. La doctora Vargas hizo su formación en Cleveland Clinic, o sea, espectacular. Pero ella nació en Colombia, habla español. Entonces, es impresionante la cantidad de doctores que trabajan en Estados Unidos. Son americanos, pero han nacido en países de habla hispana y hablan perfecto español. Y ellos van a ser los principales protagonistas de este tremendo congreso
que esperamos juntar mucha gente en Orlando, que además es Orlando, es una ciudad súper entretenida, todos sabemos. El Advent Healthcare Celebration, que justamente es el área que está al frente de los parques de Disney, o sea, está a 10 minutos de Disney. Si alguien quiere ir, va con su familia, la familia va a Disney y el doctor o la enfermera va al Congreso. Entonces, todo esto uno lo va buscando y va encontrando. En resumen, el mensaje es, la suerte parece que sí existe, pero uno pone de su parte. Y lo segundo, el que busca, sí encuentra, en definitiva encuentra. Emprender no es tarea fácil y está llena de desafíos y riesgos. En esta tercera parte nos adentraremos en el corazón del emprendimiento del Dr. Cabrera, comenzando por cómo dio vida a las clínicas BainTech en Chile y más tarde al Institute of Bain Technology en Miami. Su viaje como emprendedor ha tenido momentos de éxito y también de obstáculos que ha tenido que superar. Su historia nos ofrece una expectativa sobre lo que realmente significa tomar riesgos y enfrentar desafíos en el mundo de la medicina y el negocio. ¿Qué te motivó a emprender? Cuéntanos un poco tu camino, ¿no es cierto?, desde Chile hasta Miami, y cómo decidiste fundar el primer instituto especializado en venas fuera de Chile. Bueno, paralelamente a ir aprendiendo las venas, esto era muy nuevo entonces y muy revolucionario. Más el modelo americano ya motivó a instalarse en forma independiente y casi sin quererlo tener tu propia compañía, tu propio centro, y ahí apareció el emprendimiento, esto que en el fondo es un carácter. Parece que esto estaba medio guardado en mí, estaba como medio escondido si tú quieres, y fui capaz de partir y de generar nuestro propio centro de venas, y que en el fondo se constituyó en una empresa propia. Después de muchos años, esto hemos operado ya miles de pacientes en realidad con las tecnologías nuevas. Son más de 6.500 pacientes tratados en un periodo de 20 años. En la base de datos hay más de 100.000 pacientes atendidos por nuestros centros. Entonces apareció la necesidad de traer nuevos doctores, gente joven que apoyara, que se entusiasmara. Fue un tema difícil conquistar doctores nuevos en una nueva especialidad. Y ahí apareció el Diploma BainTech el año 2018. El Diploma BainTech consistía en un programa que era diploma académico más laboral. Era una oferta extraordinaria que hizo la ingeniería de esta clínica para invitar a doctores jóvenes a aprender el tema, pero no solo eso, sino a incorporarse a BainTech. Y les puedo contar de que ya hemos diplomado 16 médicos, o sea, formado doctores en la especialidad, y de ellos hay varios que se han quedado trabajando en BainTech, hay otros que han vuelto a sus países porque incluso son del extranjero. Y esto motivó entonces, con las redes sociales hoy en día que son impresionantes, que uno tiene información o feedback de todas partes del mundo, que doctores o doctoras de otros lados comenzaran a llamar. Por ejemplo, bueno, del resto de Sudamérica, pero lo más impresionante fue de India, Pakistán, Serbia, yo me recuerdo. Entonces dijimos, bueno, pongamos un instituto en un lugar que quede un poquito más cerca para todos, y eso fue Florida, Estados Unidos, y ahí apareció la idea del Institute of Bain Technology el año 2019. La empresa comenzó a funcionar ya el año 2020, casi justo con la pandemia, y entonces se hicieron todas las legalidades, tuve que actualizar mi visa, yo ya había estudiado en Estados Unidos antes, etcétera, pero hubo que hacer toda una serie de tramitaciones, y partió el Institute of Bain Technology con el propósito de formar doctores que eran no solo de Estados Unidos, sino que también de Sudamérica y también del resto del mundo. Y eso ha sido una experiencia extraordinaria. Hoy en día estamos a puertas de hacer el primer congreso, el First Vein Congress en español en Florida, y probablemente en español en todo Estados Unidos, porque la comunidad latina y la comunidad hispánica es muy importante, y ahí hemos apuntado, y no solo a los médicos, sino también a los profesionales aliados. Así que ha sido una experiencia muy linda en Estados Unidos. Tenemos alumnos del resto de Estados Unidos, de México y de Canadá, y también hemos tenido de Sudamérica. Entonces, la verdad es que ha sido un emprendimiento que va muy con la etapa de la vida en que estoy, que es poder entregar la experiencia y todo lo que hemos aprendido todos estos años. Hablando ya un poco más en relación al emprendimiento, ¿cuáles han sido los mayores desafíos
y cómo han sido superados. Bueno, el emprendimiento es una palabra que hoy en día se usa mucho. Hay hasta empresas y está bien. El emprender se ve como algo atractivo, se ve como algo ideal en cierta forma. Es difícil de definir y en cierta forma, en primer lugar, cuando se nos educa o se nos forma en general profesionalmente, no se nos forma para emprender. Emprender tiene que ver con asumir un desafío en forma independiente, asumir un riesgo. Y eso no es lo que nos enseñan ni en la escuela de medicina, ni en la escuela de leyes, ni en las escuelas de ingeniería. Se enseña a trabajar y por lo tanto se enseña a terminar una profesión y contratarse en alguna empresa más grande que nos va a aportar un sueldo seguro, aunque sea poco, pero es seguro a fin de mes. Y eso es muy legítimo, por favor, es muy legítimo. Entonces, ¿por qué existen individuos que van a emprender, que van a hacer algo diferente? Bueno, aunque la definición es difícil, lo que yo he observado es lo siguiente. En primer lugar, son individuos un poquito más inquietos. Son individuos donde el carácter en el fondo los lleva como a querer ser su propio jefe, como a querer ser tu propio, digamos, administrador de tu tiempo. Si a mí me preguntan, en el fondo, el que emprende y se va por el lado de esto del camino de los que en el fondo están contratados, lo cual, vuelvo a decir, es legítimo, por favor, es aquel que como que no tolera quizás esos horarios, quiere ver más allá, y eso en definitiva es una cosa de carácter. Yo he llegado a esa conclusión. Pueden haber circunstancias que a uno lo obliguen o a uno lo impulsen a emprender por razones diversas, porque por la necesidad. Es segundo punto que también he visto, cuando hay una necesidad. También aparece una palabra que tiene mala prensa, la ambición. Ambicionar algo, querer tener una mejor vida, querer tener una mejor remuneración, un mejor, comillas, sueldo. Ya no existe el sueldo. Si eres emprendedor, de tu empresa a lo mejor te va a pagar algo, te vas a tener que pagar algo, pero va a generar una empresa. Y otro aspecto muy interesante es un contexto. Porque todos somos trabajadores, pero si en un país no hay ninguna posibilidad o el modelo económico no permite emprender, aunque usted sea trabajador, tenga la pasión, tenga el carácter, es imposible emprender. Por lo tanto, el emprendimiento está naturalmente asociado a la economía de libre mercado, la que ha sido tan vapuleada este último tiempo y la que a Chile le dio lo que es hoy día. ¿Se acuerdan eso de los 30 años? Ni lo vamos a mencionar mucho. Pero exactamente son los 30 años de más prosperidad en Chile gracias a un modelo de libre mercado que es un contexto facilitador del emprendimiento privado. Y eso es clave. Si me preguntan y me apuran un poquito más, bueno, tolerar el riesgo. Eso de acostarse en la noche y saber que uno lo puede perder todo. Y no pasa nada. Me recuerdo cuando partí yo queriendo hacer estos centros y tratando de congregar otros doctores, hice una comida en mi casa, nunca me voy a olvidar. 6 cirujanos vasculares, todo excelente, con señoras incluidas, etc. Y ninguno se embarcó. Y el que tenía más amigos, no lo voy a nombrar, lo tomé y le dije, ¿qué te pasa si esto lo podemos hacer y todo? Y me dijo, Alejandro, me dijo, ¿y qué pasa si lo pierdes todo? Bueno, le dije, no pasa nada, porque yo, antes de esto, no tenía nada y comenzaré de nuevo. Ahí me di cuenta de que hay individuos que en el fondo le temen al riesgo. Es lo que se llama la aversión al riesgo. Lo que define en definitiva al emprendedor es la capacidad de soportar el riesgo, de soportar que un emprendimiento, un negocio, que definitivamente va a ser una transacción económica, va a tardar en comenzar. Años, no 2 semanas, 3 semanas, no, años, años. El Institute of Advanced Technology en Estados Unidos tuvo por primera vez utilidad después de 2 años de estar funcionando.
Y todos esos 2 años hubo que soportar, tener que aportarle capital, esfuerzo, etcétera. Y eso pasa siempre. Y a veces pueden ser 3 años. Es decir, el emprendimiento requiere otra característica, el temple y la paciencia de saber esperar. Si usted no sabe esperar, no emprenda. Contrátese. Por último, no es color de rosa. Yo les puedo decir lo siguiente, todas estas cosas tienen costo. Es decir, no solo económico, costo emocional, costo familiar. Cuando alguien se contrata tiene un horario, de 8 a 5, qué sé yo. Y ese es su horario. Y está bien. El emprendedor no tiene horario. Trabaja de primera hora de la mañana hasta la última de la noche, trabaja días domingos, sábados, festivos, etc. Por lo tanto, si alguien quiere un ideal de vida balanceada, una vida balanceada entre el trabajo, la familia, etc., no sea emprendedor. Los emprendedores no tienen vida balanceada. Son los individuos más desequilibrados que existen. Entonces, si usted quiere una vida balanceada, no sea emprendedor. Ahora bien, voy a decir algunas cosas un poco odiosas, pero que son una realidad. Nadie se ha hecho rico con un salario. Si usted examina la riqueza, lo cual, en mi opinión, es legítima, la riqueza proviene del emprendimiento. En un contexto, vuelvo a decir, de libre mercado. La generación de riqueza solo se logra a través del emprendimiento. No hay ninguna posibilidad de otra cosa. Si usted tiene un salario, legítimo, va a tener vacaciones, perfecto. Va a tener jubilación, perfecto. Pero no va a generar riqueza. Y ese es otro aspecto central. Si usted quiere a su familia, a sus hijos, sus nietos, que tengan una mejor calidad de vida o la mejor calidad de vida que pueda hacer, el emprendimiento lo entrega. Pero tiene costo. Tiene costo. Va a sacrificar muchas horas. También a veces se nos critica de egoístas. Puede ser. Pero es un egoísmo muy sano, si ustedes me permiten. Porque en definitiva, todo lo que ustedes usan hoy en día, un celular, la ropa, etcétera, provino de un emprendimiento. Y en definitiva, ese egoísta ha sido extremadamente generoso con la sociedad. Esto hay que entenderlo. Es fundamental, los que pueden escuchar este programa, que entiendan que las satisfacciones que entrega la independencia son fenomenales, pero también tiene costo. No podemos pintar este cuento como que es todo color de rosa. No es así. Se pasan momentos extremadamente difíciles. El emprendedor es capaz de vender el auto que tiene para comprarse ese equipo que en definitiva va a permitir que él haga su negocio, su tema. Ese es un emprendedor. Y queda a pie por un tiempo. Después se compra un auto mejor. Eso es emprender. Es sacrificio de hoy por un bienestar que uno va a tener bastante más a largo plazo. Esa es otra característica mala de la sociedad de hoy. Queremos todo muy inmediato. Estamos en el mundo de la inmediatez. Todo debe ser inmediato. El emprendimiento no es inmediato. Todo aquel que diga de que de un mes para otro ganó mucho dinero, sospechen de eso. Eso no necesariamente es así. O puede serlo en circunstancias excepcionales. Pero la realidad no es así. Hay que aprender a esperar. Y hoy en día esperar es una palabra difícil. Esperar. Entonces, el emprendimiento, en mi opinión, es la clave. Requiere carácter. Requiere capacidad de soportar el riesgo. Requiere temple. Requiere visión. Requiere objetivo. Requiere pasión. Lo que más requiere es aguantar, además que el entorno no lo comprenda. El entorno le va a decir, ¿por qué hace esto si a usted le va bien? ¿Por qué quiere hacer esto de allá o de acá si usted está regio así? También me lo decían a mí. Por último, los emprendedores tenemos algo característico. Gozamos el viaje. Enjoy the journey, dicen los gringos. El objetivo es una cosa y está ahí y hay que llegar. Pero ¿saben qué? Hay que aprender a gozar el viaje. Si uno goza el viaje, tiene una vida con sentido. Y es lo más entretenido que hay. Y voy a contar otro secreto. Uno se mantiene más joven. Porque saben ustedes, la vejez consiste en tener más recuerdos
que proyectos. Y los emprendedores tenemos puros proyectos. Por eso vemos a individuos mayores, 80 años, emprendiendo. Si ya les queda poca vida, teóricamente. Pero son jóvenes de alma. Entonces, usted quiere evitar el envejecimiento, emprenda también. En esta última parte de la entrevista exploraremos los planes futuros del Dr. Cabrera. Planes que no solo son ambiciosos, sino que tienen el potencial de revolucionar la formación médica en flebología a nivel regional e incluso global. ¿Cuáles son sus planes y visión para el futuro? Bueno, el futuro es un tremendo desafío, el futuro. Pero yo les voy a decir algo que aprendí no hace mucho de algunos expertos en futuro. El futuro no es tan azaroso. El futuro, de alguna u otra manera, se configura. El futuro tiene una parte que es el pasado de uno, tiene una parte que es el presente y una parte que es el futuro. Me explico. El pasado es la tendencia hacia donde uno ha ido y por lo tanto es como hacia donde uno va como caminando, si uno mira los últimos 10 años de la vida, hacia donde uno va tendiendo. El presente y el futuro tiene que ver básicamente con hechos de muy baja probabilidad de ocurrencia, pero de alto impacto. Cuando ocurre algo que realmente cambia el futuro, lo cambia. Una enfermedad, un accidente o situaciones afortunadas. Y el futuro es lo que soñamos. Es lo que casi todos entendemos por futuro. Si a mí me preguntan por el Institute of Advanced Technology, bueno, tiene un pasado. El pasado es que habíamos comenzado a enseñar, teníamos esa tendencia, teníamos esas ganas de entregar, porque nos sentíamos bien. Quizás no tan estructurado, pero ya el instituto lo estructura, dice, mire, esta es una institución que va a enseñar. Después, dentro del presente, hechos que han cambiado el futuro, créanme, es clave nuestra firma con el Advent Health Nicholson Center. Eso fue algo increíble y fue una situación que yo no esperé, en la cual yo no hice nada. Fue el American Anatomy Institute, su CEO, que me invita, me conoce por las redes sociales y me invita a conocer el Advent Health para que hagamos cursos de anatomía aplicada a las técnicas quirúrgicas. Y yo ahí voy a conocer el Advent Health. Me llevan a Orlando, desde Miami a Orlando. Algo casi inesperado. Y eso, para mí, es un punto de inflexión. La probabilidad que eso ocurriera era muy baja, pero ha sido de alto impacto en el futuro. ¿Y qué es el futuro? Bueno, el futuro tiene que ver con lo que hemos soñado. Que en el fondo tengamos una organización que sea capaz de entregar y crear diplomas o entregar, en definitiva, la especialidad de flebología, que como tal no existe. Se veía como derivado de la cirugía vascular, derivado de la cirugía general, pero nosotros creemos, y es un hecho, no es solo mi creencia, es una especialidad distinta, es una especialidad aparte. Y por lo tanto, crear un programa de especialidad es el sueño futuro, es el sueño, es el futuro, era lo que habíamos pensado. Y ahora se ha ido como todo esto configurando. Entonces en el futuro, lo que vemos en primer lugar es la misión de crear por primera vez, quizás para Sudamérica o incluso en forma global para Estados Unidos, un programa de formación en flebología, crear la especialidad y que ésta vaya teniendo reconocimiento cada vez mayor en distintas partes. En Estados Unidos, como les dije, ya existe el board de flebología. En Francia ya existe el cartón de flebología. En Sudamérica hay muy poco o nada. En Asia es casi inexistente y en África, ¿para qué hablar? Entonces, la misión que vemos a futuro es la de crear esta nueva especialidad. Justamente con doctores jóvenes que en el fondo quieran incorporarse y quieran jugarse la chance. Ese es el futuro del futuro. Ese es. Así es que, bueno, en el futuro veremos, mirando por el retrovisor, si eso ocurrió o no. Recuerden, emprender es una aventura apasionante. Y desde aquí, desde el Bayfront Park, esto fue Haciendo Patria, Emprendedores Chilenos por el Mundo. Nos vemos.